Hoy les quiero obsequiar con un relato que escribí en estos días. Se llama La Crónica Pursan. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul. Esta es la historia de los orígenes de nuestra civilización. Hasta el momento, hemos planteado preguntas que no hemos podido responder durante siglos. Con el paso del tiempo, algunas de esas preguntas encontraron respuesta. Otras fueron respondidas con supuestos no demostrados, que fueron tomados como verdades absolutas. Otras preguntas fueron negadas para no tener que responderlas. Nuestros científicos produjeron teorías que daban explicaciones suficientes para satisfacer nuestra curiosidad. Por ejemplo, ante la pregunta sobre nuestros orígenes, la ciencia responde con la teoría de la evolución. Siempre fue una teoría, jamás se pudo demostrar. Sin embargo, teorías como la de la evolución se han mantenido como verdades demostradas, aun cuando nunca se hallaron los nexos entre las especies y nunca los eslabones perdidos. Mientras tanto, nuestros credos hablan de la creación y no de evolución. Y así se ha planteado una guerra ideológica entre la ciencia y la religión. La ciencia ha tenido reveses importantes. La más pequeña partícula de materia, que se suponía indivisible y se discutía si era elástica y por lo tanto hueca, o si era sólida y atento a eso no poseía la propiedad de la elasticidad, pues resultó que no era ni una cosa ni la otra, ni siquiera era indivisible. Estaba formada por partículas, y luego esas partículas resultaron ser también divisibles. Finalmente, la materia es considerada solo una condición transitoria de la energía, una transformación constante donde la materia se crea y se destruye cíclicamente en el universo. Otro ejemplo es la vida. Todos los científicos serios han descubierto que no se puede fabricar un ser vivo a partir de materia inorgánica. Sin embargo, a pesar de esto, no se cuestiona la teoría evolutiva. Con nuestra ciencia hemos creado seres biológicamente semejantes a nosotros, a partir de células madre tomadas de ratas. A esas células les hemos cambiado el código genético por medio de máquinas. Sí, tenemos máquinas que alteran el ADN, respondiendo a instrucciones de programas moldeados en computadora. Pero en el terreno de la arqueología, las nuevas tecnologías han permitido descubrir construcciones ocultas en las selvas, que habían estado invisibles hasta ahora. Se han podido hallar otras enterradas bajo el suelo. Hasta hemos hallado vasijas en el desierto, con documentos referidos a los orígenes de nuestras religiones. Y esos documentos dicen cosas distintas de la versión oficial que tenemos hoy, tal que esos libros se consideran apócrifos, es decir, falsos. Nuestros investigadores tratan de reconstruir la historia, reemplazando las teorías formuladas por los hechos ahora demostrados con estos documentos originales, hallados gracias a estas nuevas tecnologías. Pero hemos visto con pesar que las creencias ya arraigadas no desean la verdad de los hallazgos, sino que prefieren mantener la historia oficial, aun cuando sepan que es falsa. Y ahora tenemos un problema muy serio. Un descubrimiento en antiguas cavernas destruye por completo nuestro concepto de la evolución y echa por tierra toda nuestra historia antigua. Hemos hallado un cofre. El cofre contiene polvillo. Simplemente polvillo. El cofre está construido de materiales que no parecen naturales. Tiene inscripciones muy extrañas y hasta contiene un cierre electrónico. Nuestros científicos han analizado ese polvillo al detalle.
Los resultados han informado que se trata de papel. Esas cajas herméticas, luego de estar enterradas por miles de años, han perdido la carga de sus baterías, los cierres electrónicos dejaron de funcionar, se abrieron, los textos tomaron aire y humedad, los libros se convirtieron en fino polvillo, perdiéndose para siempre su contenido. Sin embargo, ese hallazgo pertenece a épocas anteriores a cualquier civilización conocida. Los habitantes de esas épocas, que se supone vivían en cavernas y que no tenían tecnología alguna, es decir, tenían la tecnología de la edad de piedra. Sin embargo, en esas mismas cavernas, donde esas tribus salvajes, esas tribus sin conocimiento alguno, vivían, también estaban estos cofres tecnológicos. Las investigaciones se volvieron frenéticas. Se ocultó al público esta información para que los intereses que siempre se encargan de ocultar las verdades no pudieran interferir esta vez en la investigación. Luego de unos años se hallaron más cofres en otro sistema de cuevas, pero estos tenían un contenido distinto. Allí había más equipamiento electrónico, pero estaba en perfecto estado de conservación. Llevó muchísimo trabajo de tecnología inversa descubrir de qué se trataba. Había sistemas de computación, aparatos reproductores y hasta DVDs. Tomó un par de años entender la lógica de los circuitos, el tipo de alimentación eléctrica que los movía, y así poder comenzar el trabajo de decodificar la información que estaba allí almacenada. Así es que un par de años más tarde se descubrió que la complejidad provenía de distintas codificaciones para distintos tipos de archivos, y así había algunos de texto, algunos de imágenes y hasta videos. Cuando por fin se resolvió el funcionamiento, los científicos pudieron reproducir el contenido, y el resultado fue tan esclarecedor como aterrador. No estábamos preparados para una verdad como esa. Nosotros estábamos acostumbrados a los mensajes contradictorios, a la incertidumbre. Por ejemplo, mientras nuestra historia hablaba de cavernícolas, nuestra religión hablaba de civilizaciones. Mientras nuestra historia hablaba de evolución, nuestra religión hablaba de creación. Los relatos a los que estábamos acostumbrados hablaban de una avanzada civilización que entró en un conflicto. Por ejemplo, un relato contaba que una civilización antigua había creado, a partir de los animales más avanzados, una nueva raza de esclavos. Mientras tanto, otro relato hablaba de una nueva raza que se había rebelado contra los dioses, dioses que eran poderosos pero malvados. Hasta se contaba que algunos de esos dioses había ayudado a los rebeldes para que pudieran sobrevivir. Estos relatos siempre nos habían resultado incoherentes, sin sentido. Pero los documentos ahora hallados no dejan duda alguna de lo que realmente ocurrió. Una civilización tecnológicamente avanzada, pero con poco desarrollo espiritual, fue conducida por su egocentrismo y su materialidad a un desarrollo sin ninguna moral. Simultáneamente modificaron a los pobladores en su genética y crearon otros pobladores a partir de animales, al tiempo que crearon máquinas capaces de reemplazar a los habitantes. Ellos se sintieron como dioses, se pusieron a sí mismos por encima de sus semejantes. Unos pocos resistieron, muchos murieron en el cambio. Nunca lograron una humanidad superior. Las imágenes que se rescataron de los archivos nos muestran que se trataba de seres pequeños. Habitaban en ciudades que estaban atestadas de gente. Eran débiles, eran nerviosos, vivían enfermos. Estaban casi sin voluntad propia, dominados por su sistema social, a tal punto que ya no tenían ni siquiera voluntad de vivir. Su existencia se reducía a ser entretenidos hasta que la muerte los sorprendiera. Cuando trabajaban, lo hacían sin ningún objetivo personal. No había motivación. Los aparatos les decían qué hacer a cada momento del día. Una parte de esta población
había tomado el mando. No eran muy visibles, eran muy pocos y controlaban todo en base a maquinarias. El resto eran simplemente obedientes. Cuando comenzó la modificación tecnológica de la población, colocando máquinas en sus cuerpos, algunos se negaron a ser modificados. Las peleas fueron creciendo y terminaron en que los grupos disidentes se alejaran de la civilización. Primero escaparon a zonas naturales, zonas sin civilización, sin tecnologías, pero luego fueron perseguidos y tuvieron que esconderse en cavernas subterráneas. Unos años después, había en el planeta simultáneamente dos civilizaciones, una altamente tecnificada, de habitantes modificados tecnológicamente, con enorme cantidad de bajas por esas modificaciones. La otra era la civilización cavernícola, que no eran más que los rebeldes, aquellos que no aceptaron la modificación y que se tuvieron que refugiar. Estos últimos, pasados el tiempo, fueron sufriendo mutaciones a causa de su cambio de vida. Así que la ciencia y la religión, aun con criterios totalmente opuestos, resultó que ambos tenían razón en parte. Así es que ahora sabemos quiénes somos. Somos los descendientes de esos luchadores que escaparon de una civilización extinguida por su egoísmo. Somos los Pursan, somos los hijos de los valientes que hace 10.000 años fueron llamados los pura sangre. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over